Estas imágenes que ven las conocíamos hace un par de semanas, son los restos arqueológicos hallados en la ría de Ribadeo, ahora los vamos a ver, y recuperados por la Armada, miembros del Centro de Actividades Subacuáticas Costa de Lugo y el arqueólogo submarino Miguel San Claudio. Son una muestra más del enorme patrimonio, no nos cansamos de contárselo, que guarda además esta zona de la costa gallega. En un principio se pensó que se había descubierto un barco del siglo XVI, aunque finalmente se descartó. Se trata de un conjunto de piezas que estaban en un punto donde diferentes embarcaciones podrían haber fondeado durante siglos. Entre otras cosas, ahí lo ven, hay cerámica, ánforas para llevar aceite y una bola de cañón. Se repiten cada cierto tiempo los descubrimientos de mayor o menor envergadura y una vez más nos preguntamos qué esconde el mar de la costa gallega a nivel patrimonio submarino. ¿Qué nos estamos perdiendo? ¿Realmente lo acogemos a nivel administración como deberíamos? Pues hoy tenemos el placer de recibir aquí en Más que Contar en este plato a una de esas personas que mencionábamos hace solo unos instantes relacionados con ese material, esos tesoros, vamos a llamarles, que se encontraban en Ribadeo. Él es Miguel San Claudio. Miguel, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Un placer tenerte aquí. El placer es mutuo. Ya que has estado en este proyecto, explícanos exactamente, porque lo contaba muy por encima, ¿qué son esos restos que habéis encontrado en Ribadeo? Bueno, el Centro de Actividades Subacuáticas Costa de Lugo comunicó a la Dirección Xeral de Patrimonio el hallazgo de restos materiales, restos arqueológicos, que a su entender pudieran constituir un pecio, un naufragio. La Consellería de Cultura se puso en contacto con la Armada Española para hacer efectivo el convenio en el cual llevan colaborando en el estudio del patrimonio cultural subacuático, y yo, como especialista en la materia, pues fui llamado para participar en esta inmersión, para discernir si en realidad había un naufragio o no en ese lugar. Que fue que al final no. No, no encontramos restos de naufragio, sí encontramos gran cantidad de material arqueológico, de objetos, y también madera, pero madera que no estaba en conexión, es decir, no formaban parte de un pecio, pero puede ser que en las proximidades o incluso enterrado en ese mismo lugar exista, pero no lo encontramos en primera instancia. Sí encontramos, repito, mucho material que procede de las labores realizadas en los barcos que fondearon en Ribadeo a lo largo de los siglos. Claro, ¿qué pasa con ese material, Miguel? Para los que no sabemos de este mundillo, porque habéis sacado del mar parte del material, pero otro no, ¿no? Sí, efectivamente, en el lugar del hallazgo pues quedó mucho material en el fondo que no se extrajo, pues porque en principio no corría ningún riesgo de desaparecer, ¿no? Sí extrajimos aquellas piezas más llamativas que pudieran llamar la atención de algún desaprensivo, y también extrajimos aquellas que pudieran resultar afectadas por los movimientos del mar, etc., ¿no? Ese material está ahora en proceso de desalinización, es decir, de quitarle la sal que ha adquirido a lo largo de los años, y en cuanto queden desalados se procederá a su estudio científico, y se remitirá a un museo para su conservación. Dices que no queden material, tesoros, como nos gusta llamarlos a nosotros, en las manos de algún desaprensivo. ¿Pero existen esas personas? Sí, claro, desaprensivos lamentablemente somos humanos y los hay en todos los ámbitos que nos podemos imaginar, ¿no? Pues bueno, simplemente aquel que decide que un determinado objeto queda más bonito en el salón comedor de su casa que en el fondo del mar. Y entonces esa gente pues extrae ese material y lo hace desaparecer, con lo cual no solo nos priva del propio material, sino también de la información que nos puede ofrecer ese material y de la posibilidad de encontrar yacimientos arqueológicos. Claro, vamos a centrarnos en esa zona, en la ría de Ribadeo, una zona muy prolífica en esto de patrimonio sumergido, ¿no? Tú mismo participabas hace unos años en un descubrimiento muy importante, en 2011 creo que fue, sí, de un galeón. ¿Por qué allí? Bueno, la ría de Ribadeo, como la mayor parte de los puertos históricos de Galicia, son lugares con una gran riqueza arqueológica. Tenemos que pensar que Galicia está situada justo enfrente de la ruta comercial más importante que ha conocido la humanidad en toda su historia, que es la ruta que discurre por el Atlántico Norte.
esta ruta comercial pues ha llevado a que en nuestros puertos recalaran o en nuestras costas llegaran a hundirse numerosas embarcaciones. Y todas estas embarcaciones pues son de diferentes épocas, de diferentes momentos y de diferentes orígenes geográficos, con lo cual tenemos la suerte actualmente en Galicia de contar con un gran patrimonio cultural, no solo gallego, no solo español, sino de casi todas las naciones de Europa. Le decías a Fernanda Tavares hace unos años en Vía V, con otro motivo, que ahí debajo está la historia de la humanidad. Sí. Muchas civilizaciones representadas en los restos que han quedado. Claro, es verdad. Sería muy difícil encontrar una sola nación de Europa que no tuviera algún resto material de su existencia justo en nuestras costas. Y eso es una ventaja y es una ventaja cultural que, sin embargo, no somos capaces de aprovechar, ¿no? Lamentablemente no encontramos el camino los gallegos como para sacar rendimiento a algo que es una riqueza y además que es exclusiva, porque evidentemente muy pocos lugares, o prácticamente ninguno, pueden presumir de esta riqueza cultural. Claro, este descubrimiento y recuperación que se ha hecho en Ribadeo nos lleva a pensar pues, que, por ejemplo, si la zona de Mañalucense es tan rica en este tipo de tesoros, pues se podrían explotar, ¿no? Digo yo. Bueno, la mayor parte por casi no decir la totalidad de los países europeos con costa, tienen centros de investigación y centros, museos e instituciones que son capaces de extraer alguna ventaja de este patrimonio. Curiosamente, Galicia y por ende todo el norte de la península ibérica es la única zona costera de Europa sin centros de investigación o sin centros de recuperación de este patrimonio cultural. Incluso amplias zonas del interior del continente, sin salida al mar, pues tienen también centros de investigación arqueología subacuática porque son muchos los yacimientos que se encuentran en ríos, lagos, etc. Pero parece que los españoles del norte de la península pues no le tenemos, o no sé si esa visión o ese interés por nuestra historia y por preservar también la historia de gran parte de Europa. ¿No le tenemos a nivel de sociedad o quién falla? ¿La sociedad no nos interesa? Todo lo contrario, la sociedad está volcada en esta actividad. Falta que se vuelque la otra parte, entonces, sí, la administración. Sí, evidentemente no han visto la oportunidad o no han sido capaces de desarrollar y probablemente, más que nada por falta de interés en gran parte de nuestra reciente historia, no han sido capaces de establecer o de desarrollar este potencial que tenemos, ¿no? Llama la atención, sin embargo, que sí han sido capaces de desarrollar otros tipos de potenciales en los cuales muy poco tenemos que decir y en los cuales somos marginales, ¿no? Digamos, en una visión global. Se ha centrado de forma diferente el tiro. Claro, para algo en lo que somos exclusivos, para algo en lo que sí que podemos destacar, eso es precisamente lo que soslayamos y, sin embargo, nos pasamos a competir en otros campos en los que muy poquito tenemos que decir. Claro, y se preguntarán ustedes, escuchando a Miguel, ¿lo que se descubre en el fondo del mar hay que traerlo a tierra? ¿Cuánto de ello? Entiendo que es muy difícil esta pregunta. Sí, en realidad tiene una respuesta muy sencilla y es muy fácil de entender. No podemos extraer todo lo que hay bajo el agua porque no tendríamos presupuesto para ello. Pero sí, sin embargo, tenemos presupuesto primero para conocer lo que tenemos debajo del agua, para valorar aquello que está de verdad en riesgo de pérdida o de destrucción, para conservar aquello que sea posible conservar bajo el agua y, por ejemplo, sí poder extraer aquello que por una parte sea más interesante desde el punto de vista científico o cultural o aquello que no haya ninguna otra manera de proteger y de conservar que no sea mediante la extracción. Es decir, hay que ser inteligentes y no hacer una dispersión de recursos y sí, para lo poquito que podamos tener, que ahora mismo no tenemos nada, pero si en algún momento podamos tener algo, pues sí, ser inteligentes para saber en qué gastar nuestros recursos. Claro, cómo hacerlo. Miguel, cuando decidís ya sumergiros, entiendo que eso tiene un trabajo anterior muy extenso. ¿Cómo localizáis esos sitios? Porque vais, en cierto modo, a tiro fijo, se puede decir. En gran parte de los casos sí, frente a proyectos, incluso yo he participado en alguno de prospecciones sistemáticas en amplias zonas de la costa, ¿no? En buscar punto por punto
Sin embargo, ya te digo, para los escasos recursos disponibles, pues yo creo que la postura más inteligente es ir a tiro fijo, allí donde sabemos que se ha producido un naufragio, donde hay restos materiales, bien por noticias desde las fuentes bibliográficas o de las fuentes escritas, archivos, etcétera, o bien por la información que nos transmiten los pescadores, buceadores, etcétera, ¿no? Como fue en el caso de Ribadeo, donde un club de buceo deportivo, el Costa Lugo, pues nos avisó, oye, aquí hay algo, claro. Y eso cada vez funciona más, porque como te vuelvo a decir, la sociedad cada vez encuentra más placer en esta actividad, encuentra una salida para muchas inquietudes culturales. Es fascinante. Y bueno, y estamos teniendo muy buena colaboración de los... ¿Y qué pendiente tienes, Miguel? Me refiero, ¿tienes algún sitio donde digas aquí hay un tesoro patrimonial de Galicia o por lo menos tenemos que ir a ver? Sí, bueno, hay muchísimos lugares en toda Galicia, los cuales deberíamos de trabajar para al menos conservar y al menos llegar a conocer aquello que sabemos que se va a destruir y que se va a perder. Pero son tantísimos los sitios que, bueno, podríamos empezar hablando por el norte y acabar por el sur y probablemente no nos llegaría el día de hoy. Porque, como te vuelvo a decir, tenemos la suerte de estar asomados a una ruta comercial inmensa que ha tenido una importancia cultural extraordinaria y cuyos restos los tenemos en nuestras costas y, en fin, y tapizando nuestras costas. El valor de lo desconocido, ya ven todo lo que hay en el fondo del mar, nos lo ha contado hoy Miguel San Claudio. A ver si algún día lo apreciamos y lo ponemos en valor, ¿no? Eso esperamos. Miguel, muchas gracias por haber venido a Más que Contar. Un placer, como siempre. Muchas gracias. Nosotros nos despedimos ya, se quedan ahora a partir de las 10 en puntísimo, con Vía V Actualidad del Día y también análisis político, por supuesto. Nosotros nos vemos mañana. Gracias por estar ahí.